Buenas tardes nuevamente. Los invito a que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento. En el capítulo 13, ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Vuelvo a repetir, libro de Números, perdón, me equivoqué. Libro de Números, en el capítulo 13, ahí vamos a estar meditando, vamos a estar tomando algunos textos que es bastante los acontecimientos cuando el pueblo de Israel estaban cerca de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cómo a ellos habían estado 400 años en la tierra de Egipto y los trajo de ahí, los trajo por 40 años. Pero desde antes de ese tiempo nuestro Dios ya les tenía esa tierra. Ya les tenía ese lugar que les había prometido. Pero por causa de su incredulidad, por causa del pecado, por causa de no tener esa firmeza en Dios, la primera generación quedó postrada en el desierto. Recordemos que en la mañana estuvimos hablando de esta situación, de que el Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros. Recordemos allá el libro de Romanos, o las cartas del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 4, no lo menciona que es ejemplo para nosotros, porque nosotros estamos ya bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y también la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, desde el 1 hasta el 10, 11, nos viene hablando de este ejemplo que es para nosotros. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, como Dios siempre ha trabajado con el ser humano, siempre ha trabajado con su pueblo, y a veces nosotros somos tercos, es la palabra, a veces no también el pueblo de Dios, pero también todas aquellas personas que de alguna manera se dan cuenta de las grandezas de nuestro Dios, de que tenemos una bendición en estos días para que nosotros nos acerquemos a Dios por medio de la sangre que nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario y nos hace cercanos a Él. Le dice Efesios en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, o en todo el capítulo, ahí no lo menciona, pero bien enfatizado en el versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios, libro de Números, vuelvo a repetir, el versículo del 1 al 3, y de ahí vamos a estar brincando algunos textos, por bastantes textos, pero vamos a sacar los más que se prestan a la predicación y la enseñanza en esta tarde. Dice la palabra de nuestro Dios, hablando de la tierra prometida, ¿ok? Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes o principales de los hijos de Israel. Recordemos que eran 12 tribus, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, todos y cada uno de ellos. Y ya había entrado Manasés, Efraín y Manasés. Fíjense ahí en el versículo, ahora vamos a brincar al 18, observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Y es forzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Fíjense, ya los mandó a los príncipes de cada tribu. Pero fíjense el 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol
Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Y de las granadas y de los higos, fíjense, el sarmiento, el racimo de uvas, lo traían 2 personas en un palo, porque era demasiado grande, eran tiempo de las uvas. Fíjense el 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, y toda la congregación les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y es el fruto de ellas, el sarmiento de uvas. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande, fortificada. También vimos allí los hijos de Anac, Amalek, que habita en Nehué, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, que habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellas. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo que la tierra por donde pasábamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos con nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecimos a ellos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Padre Dios, te pedimos sabiduría y conocimiento, la única y necesaria, para entender de tu palabra. Padre Dios, dame sabiduría, dame palabras, para que el oyente pueda entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Estos hombres, había llegado el momento de que habían salido de la tierra de Egipto, y Dios los había traído por el desierto un tiempo, pero mandó en un momento a estos 12 personas, príncipes o principales de cada tribu de Israel, a reconocer la tierra. Y realmente lo que me gusta de esta palabra, cuando dicen realmente es así como se nos ha dicho. Aquella tierra es buena, aquella tierra realmente fluye leche y miel, realmente hay granadas, y trajeron un comprobante de todo ello, trajeron un sarmiento de uvas como ejemplo o testimonio de que Moisés reconocía que ciertamente lo que Dios les había prometido era verdad. Porque Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios lo que promete, lo cumple. Así como a nosotros nos cumplió, nos promete un cielo nuevo, donde estaremos con Él por una eternidad. Así nos vamos a dar una comparación con la tierra, vamos a traer esta ilustración y lo vamos a aplicar también a nosotros, porque muchos de ustedes, personas que nos están escuchando en esta tarde, sé que están atentos, sé que están oyendo la palabra de nuestro Dios, no las de Rogelio, pero se están dando cuenta que también existe un lugar donde ustedes pueden tomar posesión de la bendición que nuestro Dios nos promete. Por eso en esta tarde, el tema de esta tarde, toma posesión de ella. Claro, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel llegaron a aquel lugar y se dieron cuenta que había una bendición. Y se dieron cuenta, la congregación era una congregación, era un lugar de adoración. Dejá ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Esto le decía las palabras a Moisés, por mandato de nuestro Dios, por mandato de Jehová, le decía a Moisés, tú le vas a decir a Faraón esto, que deje de ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Por eso es una congregación, se te invita
que vengas y también te unas a nosotros, a esa grande congregación de los hijos, porque Dios dice que te trae de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros cuando ya estamos en este lugar, en la congregación que está mencionando allí, es una grande bendición, pero es la congregación, es la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Y también encontramos ahí una promesa. Por eso en esta tarde el tema: toma posesión de ella. Fíjense cómo dice ahí, el primer asunto es una bendición. ¿Por qué nosotros tenemos que entrar a esa tierra que Dios nos está prometiendo? Primera cuenta en la iglesia, en el lugar. ¿Por qué? Porque es una bendición. Venir a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Nos está hablando literalmente que si nosotros nos acercamos a Dios y si nosotros llegamos a ser miembros de la iglesia, Él nos va a proteger desde ese momento, y ahorita lo vamos a ir desarrollando conforme vamos a ir avanzando en la lectura. Fíjense la palabra de Dios ahí en el versículo 23 y 24. Dice: y llegaron hasta el arroyo del Escol, de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y los higos. Y se llamó aquel lugar del valle de Escol por el sarmiento, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Dios te está invitando a que vengas y formes parte de la bendición que derrama a sus hijos desde el cielo. Muchas veces estamos padeciendo necesidad, muchas veces estamos padeciendo diferentes tipos de problemas, necesidades en general, tanto judicial, tanto laboral, tanto económico y tantas cosas que nos vienen a nosotros, pero Él nos está invitando a que vengas. Él te está diciendo, como también nuestro Señor Jesucristo, a una bonita bendición. Buscad, mirad las aves del cielo que no siembran ni hilan, pero aún nuestro Padre las alimenta. ¿Cuánto más no hará con vosotros, hombres de poca fe? Así empieza en el primer sermón del monte nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pero también nosotros tenemos la palabra de Dios, los acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y anduvo por 3 años en su ministerio, Él nos invita a que nosotros lleguemos a y que nosotros tomemos posesión de esa bendición. ¿Por qué queremos nosotros ser, de alguna manera, tener tanta necesidad? ¿Por qué no queremos ser bendecidos? ¿Por qué no queremos nosotros venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Desde el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, haciendo su voluntad. A los cielos, a la tierra, llamo por testigo contra vosotros. He puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Fíjense cómo dice ahí en Deuteronomio capítulo 30, hablando de la bonita bendición que Dios nos ofrece. ¿Y por qué vemos tantas necesidades? ¿Por qué vemos tantas cosas en la tierra, tanta familia en la tierra, tantos sobrinos, tantos padres, tantas familias desamparadas, de que están necesitados de esa grande bendición, pero no nos acercamos? Es más, nomás con el simplemente de acercarnos a Dios, con eso ya es una bendición. Con eso ya es una bendición. Mientras que tengamos sustento y abrigo, con eso estamos contentos, decía el apóstol Pablo. Claro, la grande bendición es que Dios nos saca de las tinieblas y nos va a dar una vida eterna en el cielo. Pero hablando también económicamente, porque ellos les prometió esta bendición. Fíjense cómo dice Deuteronomio capítulo 30, 19 y 20. A los cielos, a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría. Fíjense desde Deuteronomio. Deuteronomio, sabemos que Génesis, Hechos, Levíticos y Números y Deuteronomio son de Moisés, pero no se lo prometió también a Abraham así: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una grande, haré de ti una nación grande, te bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, pero en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde ahí nos está haciendo un llamado a nosotros que estamos lejos. Nos está haciendo un llamado a una bonita bendición. Desde este momento, desde que nosotros entramos en una bonita relación, porque dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ahí lo encontramos en el Evangelio de Juan 13:14, por ahí lo encontramos, o 14:13, no estoy seguro, ahí encontramos. Porque cualquier cosa que le pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará, Él lo hará. ¿Y por qué nosotros, teniendo al alcance de esta bonita bendición, no podemos nosotros acercarnos? ¿Por qué no doblamos rodilla? ¿Por qué no nos venimos? ¿Sabes qué, Padre Dios? Pues todo el tiempo he estado equivocado. Perdóname, pero ahora quiero estar en una bonita relación contigo. Quiero ser parte de esa bendición que les das a tus hijos. ¿Por qué no queremos? ¿Por qué nosotros le damos la espalda a nuestro Dios? Conforme a la palabra de Dios, no conforme a las palabras de Rogelio Toscano García. Acerquémonos. Él nos está invitando. Él nos está diciendo que si estás conmigo vas a ser bendición. Fíjense, vamos a ir al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el que nos habla también y nosotros nos identificamos con el Nuevo Testamento. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 22, nos habla porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo una boda para su hijo. Fíjense cómo dice el 22:2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron. Volviendo a enviar a otros siervos, diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venir a las bodas. Es una parábola, es para que nosotros entendamos que es una bendición. Y si nosotros no tenemos para comer, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Pero ¿por qué nosotros no nos queremos acercar aún todavía? ¿Por qué rechazamos esta bendición de Dios? ¿Por qué? Y todavía aún con ello, es cierto que si lo más primordial, lo más importante es la salvación. Lo más importante es ir a vivir eternamente en el cielo. Lo más importante es que somos hijos de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas cuanto a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y luego dice, si vosotros siendo padres en la tierra, vosotros siendo padres, ¿sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Pero vosotros siendo malos en la tierra, porque somos malos. ¿Cuánto nuestro Dios? Y siendo malos, le vamos a dar. Si tu hijo te pidiera pan, ¿le darías un escorpión? O si te pidiera pescado, ¿le dieras una culebra? Bueno, si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Dios nos va a dar? Pero es bien importante que todos y cada uno de nosotros nos acerquemos a las bendiciones que nuestro Dios está derramando. ¿Por qué queremos desaprovechar esa bonita bendición de nuestro Dios que nos da, que nos promete? Porque ellos iban por una tierra literal. Por eso Abraham cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos, salió a una tierra que ni él conocía, ni saber para dónde iba. Simplemente él sabía que había salido a esa tierra que le iba a dar.
Y le dijo, ¿sabes qué? Esta tierra va a estar por 400 años en esclavitud. Y de ahí, después de que estén esos 400 años, los voy a sacar de esa tierra. Pero ni Moisés ni sabía. Y luego los traeré y de ahí les voy a dar esa tierra que fluye leche y miel. Bueno, ahora estaban en los acontecimientos, ahora estaban en los hechos, ahora estaban para tomar la posesión, ya estaban en ese lugar. ¿Cuántos de ustedes están en este momento a un precipicio de la bendición de la tierra espiritual? Espiritual. Y que las bendiciones son bendiciones, pero te las va a dar, te va a cuidar, te va a guardar. ¿Para qué? Porque yo te sacaré, dice Jehová del mundo, cuando habla de las 4 copas, porque yo te sacaré, porque yo te cuidaré, porque yo te bendeciré y porque yo voy a estar contigo. Una de las copas, pero ese no es el punto. Lo más importante de que lleguemos nosotros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es una de las copas, la copa de bendición. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros participamos, ¿no es una dicha? Ya no comeré este pan y este fruto de la vid con vosotros, sino hasta en el reino de mi Padre. En este momento Él se encuentra en medio de nosotros. Él va ahorita a estar con nosotros en la cena. En la cena cerca de un rey nosotros vamos a estar comiendo el alimento espiritual que es su palabra. Pero acerquémonos. ¿Cuántos de nosotros llegamos cansados del trabajo? ¿Cuántos de nosotros llegamos tarde? Se nos hace para que llegue sábado y domingo, queremos descansar. Muchos de ustedes también descansan martes y miércoles, como mi esposa. Ella descansa martes y miércoles. Pero el domingo tiene que estar aquí. Y no porque yo se lo esté obligando, se lo esté diciendo, sino porque ella sabe que tiene que estar con nuestro Dios. Y no porque yo lo diga, pues ya tenemos algunos años, 18, 20 años juntos. Pero yo la conozco como ella me conoce. Pero que lo más importante, le digo, viejita, lo más importante, yo no te obligo, pero esto es lo más importante. Cumplir con nuestro Dios. Cumplir. Fíjense cómo dice en Hebreos capítulo 4, hablando del descanso, hablando de la bendición, porque ellos llegando a ese lugar, ¿por qué? Porque habían estado esclavizados en Egipto por 430 años, nos dice Esteban en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, pero también allá nos dice que son 400 años, sea que sea, lo más importante que Él nos promete, una bendición. Una bendición. Nada más llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, aunque no es el reposo que nosotros queremos 100%, pero sí, ya desde que entramos ahí, ya estamos bendecidos, ya estamos en un lugar que Dios nos protege. Fíjese cómo dice Hebreos en el capítulo 4, y voy brincando algunos textos para poder aplicarlo ahorita, en estos momentos. Dice el 4.1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, el evangelio, las buenas nuevas, como a ellos, pero no le aprovechó el oír su palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que digo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Fíjense en el 5, lo voy a dar corrido, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, hablando de la tierra literal. Por tanto, puesto, pero también nos lo está aplicando también en lo espiritual, o sea, en la iglesia, porque ya nos anunció el evangelio, dice el 6, por tanto, pues que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció, ahí está el evangelio, las buenas nuevas, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez, determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyores hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después
otro día. ¿Quién es ese Josué? Josué que entró a la tierra de Canaán. Moisés no entró. Josué dijo, ¿sabes de qué? Jehová me dijo que yo no voy a poder entrar a la tierra de Canaán. Yo nomás la voy a ver de norte a sur, este y oeste, pero yo no voy a poder entrar. Dice ahí, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entramos a un descanso. Es lo que Dios nos da, nos promete. Porque vamos a estar al cuidado de Él. Es lo que te está prometiendo a ti, lo que me está prometiendo a mí, lo que está prometiendo a todos y cada uno de los que estamos oyendo. Pero después de eso, cuando Dios nos llame, vamos a ir a vivir eternamente en el cielo. Pero es bien importante que todos y cada uno de nosotros entremos a ese reposo, ese descanso, a esa bendición. Punto número 2. Toma posesión de ella. Ese es el tema en esta tarde. Toma posesión de ella, porque es importante que todos y cada uno de nosotros entremos a ese descanso, a esa bendición, pero que entremos a la congregación, para que le sirvamos, para que estemos con Él, para que nosotros estemos en una bonita comunión con Él. Cuando nosotros estamos, bueno, ¿por qué ya no tomas, Rogelio? Bueno, ¿por qué tú ya no esto? ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué no adulterio? ¿Por qué no fornicación? ¿Por qué no borrachera? ¿Por qué no orgía? ¿Por qué no hechicería? ¿Por qué no todo esto? Porque ya fuimos lavados, ya fuimos santificados en el nombre de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Primera los Corintios 6, 9 hasta el 11, ahí lo encontramos y se me pasaron algunas palabras que me falta memorizar textos, pero que cada día Dios nos vaya ayudando mientras que vamos en el camino. Desde ahí, desde que lo sacó, fíjense, desde que lo sacó de la tierra de Egipto, ahí es donde encontramos las plagas, Éxodo capítulo 7, en el 7, Jehová manda a Moisés, ¿sabes qué? A Faraón, manda a Faraón y va Aarón también junto con él, y les dice, ¿sabes de qué? Deja ir a mi pueblo, porque el pueblo es una congregación, es un grupo de personas oyendo la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pasamos porque venimos a ser santos, somos apartados, y nuestro Señor Jesucristo nos pone en un lugar para que nosotros sepamos y entendamos que entre nosotros, el pueblo de Dios, nos entendemos. Pero así le estaba diciendo este Moisés a Faraón. Fíjense cómo dice en el Deuteronomio, para que los dejara ahí Éxodo capítulo 7. Bueno, ¿qué me pasa a mí? Que estoy en el 7. Éxodo capítulo 7 al 14. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír para que me sirvas. Empiezan las plagas, y en la mayoría de las plagas, aquí en la palabra de nuestro Dios, le da la plaga de, por ejemplo, de ranas, y le dice, deja de ir a mi pueblo. Le da la plaga de moscas, y le dice, deja ir a mi pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo
para que me sirva en la plaga de ranas, en la plaga de mosca, en el versículo 20, 8:20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, aquí sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Nosotros salimos de el mundo y venimos a la tierra, al desierto, mientras que vamos caminando, vamos sirviéndole a Dios. Es por eso que todos los domingos nos reunimos para adorar el santo nombre de nuestro Dios. En la mañana, a las 9 en punto de la mañana, y por la tarde a las 6 en punto. ¿Por qué? Porque nosotros salimos del mundo y entramos al desierto y vamos caminando con Él y le servimos. Pero no nomás eso, sino que también tenemos el compromiso con Dios y no con el hombre, para nosotros ir a predicar la palabra de Dios. Pero nadie quiere hacer caso, pero nosotros le estamos sirviendo a Él, porque nosotros le vamos a dar cuenta a Él, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque somos una congregación. La congregación que estamos aquí en la Boqui y que estamos en el norte del Martin Luther King también, y como la que está aquí en este lugar, es una sola congregación. Y es bonito, es hermoso cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo salió de ese lugar y salió porque era una congregación, era una sola familia. ¿Cuántos entraron a la tierra de Egipto? Fueron entre 70 y 75 personas que entraron a la tierra de Egipto, una familia. Pero ¿cuántas salieron? Cerca de 600,000. Cerca de 600,000 personas, sin contar mujeres y niños, salieron de la tierra, más aparte todos los que se añadieron de ahí de la tierra de Egipto. Pero lo más importante, que era una congregación, ya cuando salieron de ahí, deja de ir para que me sirvan. Cuando nosotros servimos al Dios Todopoderoso. Pero no queremos oír, no queremos entender. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el libro de los Hechos, cuando Esteban estaba dando su relato, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, aunque hay de todo, decimos, pero ¿cómo voy a entrar ahí si hay puros hipócritas, si hay puras personas? No, tú vas a servir a Dios. Yo estoy sirviendo a Dios. Cada quien vamos a dar cuenta a nuestro Dios. Claro que si nosotros hacemos tropezar a uno de nuestros hermanitos más pequeños, que sea mejor que le sea una piedra de molino aventada en el mar. Pero lo más importante, que nosotros tenemos una bonita relación con nuestro Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abrieres la puerta, yo cenaré contigo. Abre tu corazón, en pocas palabras. Si tú abres tu corazón, yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Algo individual. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. ¿Quién nos puede separar de Cristo? Si es una bonita relación que Él nos está invitando a la congregación, a una bonita relación con nuestro Dios, pero que nosotros entendamos que es Dios el que nos hace el llamado, es Dios. Fíjense cómo dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Ahí vemos la palabra congregación. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto. Bueno, ¿y qué culpa tiene Dios? A veces no somos buen ejemplo de una bonita congregación, pero ¿qué culpa tiene Dios? ¿Qué caso tienes para que tú no te acerques? Tú haz para un lado todo tipo de personas, o todos los que decimos ser los llamados Dios o hermanos, ¿sabes? Haz una bonita relación con Dios y vas a ver el cambio, vas a ver la bonita bendición que Dios nos da, y que nosotros formemos parte del pueblo de Dios, del pueblo de Dios.
¿Qué pasó allá en el libro de los Hechos en el capítulo 2? Y perseveraban unánimes, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Pero fíjense cómo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 44, cuando después que fueron bautizados cerca de 3,000 personas, hablando de una bonita congregación, que perseveraban unánimes, un llamado para que tengas una bonita relación congregacionalmente. Y que nosotros hagamos todo lo que está en parte, en todo lo que depende de ti. Porque este pueblo se habían criticado unos a los otros. Nos vimos gigantes en aquel lugar, al parecer éramos como langostas, no vamos a poder con ellos. Y todo esto se lo transmitieron. Pues mejor busquemos a un líder para que nos haga regresar a la tierra de Egipto. Ándale tú, pues si nunca saliste físicamente, pero el corazón lo habían dejado en Egipto. Fíjense cómo dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Eso es lo que Dios quiere, que todas las congregaciones estemos juntos, que estemos juntos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque un corazón humilde, sencillo, es lo que Dios quiere. Todos estaban juntos y los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, no nomás así de boca. De sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hay armonía, cuando hay amor, cuando hay sencillez, cuando nadie dice ser suyo nada y cada quien trae lo que puede a la congregación, Dios se alegra. Y nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo siguen añadiendo almas al reino de nuestro Dios, en el cual va a venir nuestro Señor Jesucristo y va a venir por la congregación, una sola congregación, una sola iglesia. Sabemos bastantes. ¿Se acuerdan de aquella iglesia que estaba en Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 congregaciones. Pero ¿cuál es de ellas? La de Esmirna, una iglesia atribulada. Pero juntos, amarrados de las cosas de nuestro Dios. Siempre va a haber arroz negro en el arroz. Pero no, la mayoría tenemos que ser de un amor ferviente, como era la iglesia en Jerusalén. Podemos ver otras congregaciones, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Jope, la iglesia en Samaria, la iglesia en cuántas iglesias, la de Tesalónica, la de Colosa, la de Filipenses, también Nice se estaban peleando, pero la mayoría es una iglesia ejemplar, la iglesia la de Filipo. ¿Cómo nosotros también podemos luchar para que una congregación sea agradable ante los ojos de Dios? Que todos y cada uno estemos juntos, unánimes, sirviendo al Señor. Pero también, desgraciadamente, perdón por la palabra, a veces hay congregaciones que no. La iglesia, ¿se acuerdan de la iglesia de Galacia? Oh iglesia, insensatos y tardos de corazón para ver. Fíjense cómo dice la iglesia en Galacia. Perdona, pero vamos a hablar aquí también, hablamos las bonitas, como la palabra de Dios dice, pero también hay cosas que la palabra de Dios nos dice, para ejemplo de nosotros, para que no caigamos. Dice en el 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros en cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, hablando en plural a la iglesia de Galacia. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne.
tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que esto es en vano. El apóstol Pablo enojado, el apóstol Pablo decepcionado de esa congregación. He aquí, si aún vosotros o un ángel del cielo trajera un evangelio que no es el nuestro, sea anatema. En ese mismo lo dice, ahí en Gálatas 1:7, 1:9, ahí en el versículo 8, dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense cómo los está exhortando a esta iglesia en Galacia, que nosotros no seamos así, pero que sí seamos una congregación todo diferente a la iglesia que había salido. ¿Qué consecuencias llevó la mayoría de los que salieron de la tierra de Egipto? Y digo la mayoría porque nomás 2 entraron a Canaán. ¿Quiénes? Por la incredulidad, porque no confiaron. Ya estaban ahí a un pie, ya habían entrado 12 personas. Ya habían visto con sus propios ojos que lo que Dios había dicho verdaderamente así es, Moisés, lo que se nos dijo. Bueno, ¿por qué no entramos? ¿Por qué no? Dice, fíjense ahí en el versículo, fíjense en el capítulo 14, números 14, estamos hablando del asunto de la congregación. Estamos hablando del asunto de la congregación. Dice ahí en el versículo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Oye, ya estaban ahí. ¿Cuántos de ustedes hoy en esta tarde están oyendo la tierra espiritual? Para que ustedes entren, analicen verdaderamente o dense a la tarea para ver si lo que Rogelio Toscano está diciendo es verdad. Y si lo encontramos en algún error, bueno, pues le voy a llamar y le voy a decir, ¿sabes qué, Rogelio? ¿Eres un mentiroso? También se vale. Porque la palabra de Dios es la que habla. La palabra de nuestro Dios es la que nos dice y nos enseña. Fíjense, dice en el 29, 14, 29. Dice en el 27. ¿Hasta cuándo? Hablando ahí la palabra de nuestra Dios. En el 26 al 29, de en adelante dice. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las que de ellas, de los hijos de Israel, que de mí se quejan. 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dice el 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en aquella exceptuado a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Toda la congregación de 20 años para arriba no entraron a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Pues incredulidad. ¿Cuántos de ustedes que están oyendo le estamos diciendo que hay una tierra espiritual, que podemos acercarse y pueden ser parte de la congregación, que nuestro Señor Jesucristo va a venir por ella y que nosotros vayamos a vivir eternamente con Él en el cielo? Y que nosotros estemos, y que cuando nosotros veamos en aquella ocasión que estemos en el cielo, cuando ya estemos en el cielo, porque el libro de Apocalipsis así nos lo dice, así nos enseña. ¿Quién podrá ver? Dice, ¿quiénes son todos estos que están frente al Cordero? ¿De dónde son? De todas tribus, lenguas y naciones.
Bueno, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero y están de pie ante de Él, porque le sirven de día y de noche. Y así es la victoria que todos tenemos que ver y que nosotros vayamos a vivir eternamente con nuestro Dios. Esa es la tierra. Esa es la tierra que Abraham decía, porque dice, porque esperaba una tierra, no literal, no una tierra, sino una tierra cuyo constructor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no en la tierra, sino en el cielo. Y eso es lo que Dios nos invita a toda la congregación, que estamos adentro, pero que todos los que están fuera, que nada ni nadie te quite tu mente de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ser parte de la congregación de Cristo, para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, y vosotros que habrán muerto, resucitarán primero para recibir al Señor en las nubes, y vosotros que se habrán quedado, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, porque todavía va a haber hermanos en la tierra, dice que cuando Él venga, dice, y los que habrán quedado, los recibiremos juntamente con ellos para estar con Él por una eternidad. ¿En el dónde? En el cielo, en el aire. Y así estaremos, es lo que Dios nos promete. Y no podemos citar tantos y tantos material que tenemos aquí para que nosotros entendamos que nuestro Dios nos promete para ir a vivir eternamente en el cielo. Ese texto que les acabo de mencionar de Abraham, lo encontramos ahí en el capítulo 11 de los gigantes de la fe. Ahí en el capítulo 8, por allá lo encontramos. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos lo que Dios nos promete, para que nosotros vayamos a vivir eternamente en el cielo. Punto número 3, a una tierra que tiene promesa. Una tierra, porque dice ahí el versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ándale. ¿Todavía tenían dudas? Ciertamente, así como nos dijiste, Moisés, así es, así está, es demasiado lo que vimos. Bueno, pues ni trabajaste, ni te cansaste por esas grandes bendiciones, pero Dios te lo da. ¿Cuántos de nosotros trabajamos en el reino de nuestro Dios? Pues ya trabajaron nuestro Señor Jesucristo primero. ¿Cuántas personas quedaron ahí cuando fue la persecución en el capítulo 8? Pero nosotros venimos y tomamos posesión del reino. Del reino. ¿Para qué? Para que recibamos nosotros recibamos la bendición. Fíjense cómo dice en el capítulo 14. En el capítulo 14, la promesa que Dios prometió, a Abraham, a Isaac, Jacob, y luego viene, pues ahí estuvo José, pero después entró José. Y ahora ellos estaban tomando posesión de ella. Dice en Números 14:6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué causa? Porque todos se querían regresar, todos estaban incrédulos, todos tenían miedo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo sea amparado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Ándale, nosotros los vamos a comer como pan. Esa era la actitud de Caleb. Josué rasgó sus vestidos. Josué se arranca el vestido de enojo, de decepción, ¿por qué no mencionarlo? De todo el pueblo, de toda la congregación que había ido a reconocerla. Ya estaban de ellas, ya se las había dado Dios, ya estaban
ahí? ¿Cuántos de nosotros estamos en el reino, la tierra que Dios nos prometió, la tierra que es la iglesia, la congregación? Porque esa tierra va a ir a ascender a los cielos. Que vayamos nosotros a vivir eternamente con Él en el cielo. Porque es una promesa. No se turbe, no estés con pensamientos turbados, Rogelio. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera sido así, yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿No es el bonito? ¿No es lo que es la promesa que nuestro Señor Jesucristo? Y los dejaré un tiempo, y después otro tiempo vendré y los tomaré a mí mismo, y van a ir conmigo, y vamos a estar con Él. Es la promesa que nuestro Dios nos está dando a nosotros. Es la promesa que se le dio a todos y cada uno de ellos en la tierra de Egipto. Pero ellos no tenían esa confianza. Todos ellos pecaron, se hicieron idólatras, fornicaron, adulteraron, hicieron todo lo que no le agrada a nuestro Dios. Pero que nosotros mantengamos esas vestiduras blancas, que nosotros hagamos lo mejor que está a nuestro alcance, y nuestro Dios que es misericordioso, porque no hay nadie que no peque, dice la Escritura. Pero por su misericordia que nosotros entendamos que Él nos ayuda. Y si vosotros andáis en luz como Él está en luz, y tenéis comunión unos con nosotros, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Ah? Es una invitación, es una promesa que nuestro Dios nos está dando a todos y cada uno de nosotros. A todos y cada uno de nosotros desde el Antiguo Testamento Él nos promete, y esa promesa dice la palabra de nuestro Dios ahí en Isaías, hablando, porque en el Antiguo Testamento era nada más para el pueblo de Israel, para su pueblo. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nos dice ahí la palabra de nuestro Dios, ahí en Miqueas capítulo 4, dando una promesa, que también nos lo da Isaías capítulo 2, versículo 2, pero también Miqueas, las mismas palabras encontramos, una o de la otra, cualquiera que escojas, Isaías 2:2 o Miqueas 4:1 y 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos en el monte de la casa de Jehová, será como establecido por cabecera de monte y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión, o sea, la ley, saldrá de Jerusalén, pero la palabra de Dios, de Sión, pero la palabra de Jerusalén. O sea que del mismo lugar vamos nosotros a ser bendecidos. Es una promesa. Mucho pueblo de Israel todavía no nos da la oportunidad, pero como dicen ahí, si nosotros estamos bien con Dios, estamos agarrados de su mano de Dios, ¿podrá importarme? No quiero decirlo de esta manera. Ellos que piensen lo que quieran, pero tenemos la palabra más segura, la cual hacéis bien estar como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que el conocimiento, pero que nosotros vayamos a vivir eternamente, porque somos gentiles, para que vayamos a vivir eternamente en los cielos. Y ya con este texto termino. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios 1 del 3 al 7, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza, o sea, para la congregación, para que le cantemos de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. ¡Ah! ¡Qué bonito, qué hermosa la palabra de nuestro Dios! Tienes una oportunidad. Vení y toma posesión de ella. Ese es el tema. Toma posesión de ella.
Después que viene la muerte, que venga la muerte. Que viene, no, que aquel herculano me está haciendo esto, la vida pesada. Bueno, pues si tengo un Dios que me ayuda. Tenemos un Dios que está siempre enfrente de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Haz posesión de ella. Se te invita. Porque nada es obligatorio. Nada es obligado. Porque todos aquellos se les invitó a llegar a la tierra de Canaán. ¿Pero qué? No entraron. ¿Por qué? Porque Dios se las dio, pero no quisieron entrar. Así tú tienes la oportunidad de entrar. No se te va a obligar. Pero hánoslo saber. Y nosotros hacemos hasta lo imposible para que llegue alguien y te exponga la palabra. Y conforme a la palabra, tú puedas obedecer. Vamos a cantar un himno de invitación, por si hay alguien que quiera venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a donde sea que sea, siempre y cuando que sea una congregación, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. 249 a la tierra de Canaán. Y